El capitán Teron Blackwater se encontraba en el puente de observación de la nave de exploración de espacio profundo Starbeaver. Sus manos curtidas se apoyaban contra el aluminio transparente reforzado mientras contemplaba la visión imposible que se extendía ante ellos. 23 años comandando naves estelares por los confines más lejanos del espacio conocido lo habían preparado para muchas cosas, pero nada como esto. El objeto que flotaba a la deriva en el vacío cósmico desafiaba cada principio de ingeniería de naves espaciales que había aprendido. Se extendía a través del campo de estrellas como un titán dormido. Su superficie de obsidiana reflejaba la luz distante de estrellas binarias en patrones que parecían casi orgánicos. No tenía sistemas de propulsión visibles, ni conjuntos de armas, ni antenas de comunicación. Solo una presencia enorme que parecía palpitar con su propio ritmo interno. El capitán Blackwater llamó a Lyanna Stormwind desde la estación de comunicaciones. Su voz sonaba tensa por la incredulidad. He realizado los escaneos 3 veces. Las lecturas son imposibles. Teron se apartó del ventanal, estudiando el rostro pálido de su oficial de comunicaciones. Lyanna había servido con él durante 8 años, y nunca la había visto tan alterada. Su cabello castaño rojizo estaba recogido en el peinado reglamentario, pero algunos mechones nerviosos se habían escapado para enmarcar sus ojos verdes. Defina imposible, teniente. Lyanna consultó sus instrumentos de nuevo, como si esperara que los números pudieran cambiar. La nave mide 97 kilómetros de proa a popa. Señor, nuestra nave entera podría atracar en lo que parece ser una bahía de mantenimiento. Pero esa no es la parte más extraña. Hizo una pausa, como si dudara en continuar. Las firmas de energía sugieren que ha estado aquí durante al menos 3 millones de años. Y, sin embargo, está generando energía a niveles que dejan en ridículo a nuestro reactor principal. Lo que sea que esté dentro de esa cosa, está muy vivo. Cerca de la estación táctica se encontraba Crisel Borak, una de las japerianas asignadas a su misión de exploración. La piel rosada de la alienígena brillaba con una fosforescencia nerviosa, y su cabello púrpura y fluido se movía como seda líquida a pesar de la gravedad artificial de la nave. Sus manos de 6 dedos danzaban sobre paneles de control que habían sido modificados especialmente para su fisiología. Capitán Blackwater, dijo Crisel con su voz melodiosa, cada palabra cuidadosamente modulada a través de su implante de traducción. Mi pueblo ha mantenido archivos estelares durante 12.000 de sus años. Ninguna nave que coincida con esta configuración aparece en ningún registro histórico. Los métodos de construcción parecen ser anteriores a las primeras civilizaciones conocidas. En la estación de ciencia, un ser que parecía un jardín andante de formaciones cristalinas zumbaba en complejos patrones armónicos. Cantor de resonancia de 7 verdades era uno de la Confederación Cristalina, una especie reconocida en toda la galaxia por su dominio de la física avanzada y la ingeniería. Los segmentos translúcidos de su cuerpo captaban y refractaban la iluminación del puente en patrones hipnóticos. Los patrones de resonancia cuántica son profundamente perturbadores, entonó Cantor de resonancia a través de su modulador de voz armónico. La energía fluye a través de esa estructura en configuraciones que no deberían ser posibles bajo el entendimiento actual de la dinámica energética. Según todas las leyes de la física, debería haberse apagado hace eones. Sin embargo, pulsa con vitalidad. El cuarto miembro no humano de su personal superior, susurro a través de nebulosas lejanas, existía como una nube resplandeciente de partículas bioluminiscentes cerca del techo. El etéreo era su especialista diplomático, elegido por la legendaria habilidad de su especie para percibir y comunicarse con cualquier forma de conciencia. Sueños antiguos se agitan dentro de esa nave, habló susurro a través de nebulosas lejanas, su voz como el viento a través de cuevas cristalinas. Cualquier inteligencia que habite allí ha estado durmiendo durante eones, soñando sueños que abarcan eras geológicas. Sin embargo, no percibo malevolencia, solo espera. La doctora Miranda Starfall, xenoarqueóloga y física teórica de la misión, levantó la vista de sus pantallas holográficas, donde había estado comparando la arquitectura de la nave con todos los patrones de diseño conocidos en las bases de datos galácticas. Su piel oscura brillaba de sudor y sus manos temblaban ligeramente de emoción.
Los principios matemáticos que subyacen a la construcción de la nave se basan en teorías que solo existen en nuestros marcos teóricos más avanzados. Quienquiera que haya construido esto entendía fuerzas cósmicas sobre las que apenas empezamos a teorizar. Esto podría ser la prueba de la mítica civilización predecesora. Teron sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Los predecesores eran considerados una leyenda por la mayoría de los historiadores galácticos, una primera raza teórica que supuestamente había guiado el desarrollo de la inteligencia en toda la galaxia antes de desaparecer sin dejar rastro. La mayoría de los científicos desestimaban tales afirmaciones como meras ilusiones. ¿Sugiere que esta es una nave predecesora?, preguntó él. Miranda señaló sus pantallas, que mostraban complejos patrones de flujo de energía a través de la nave alienígena. La distribución de energía sigue patrones descritos en los artículos teóricos sobre ingeniería transdimensional. Si los predecesores existieron, así es exactamente como podría ser su tecnología. El puente se quedó en silencio, a excepción del suave zumbido de los sistemas de la Starbeaver. Teron estudió los rostros de su tripulación, viendo la misma mezcla de emoción y aprensión reflejada en cada expresión. Eran exploradores, elegidos específicamente por su capacidad para manejar lo inesperado. Pero este descubrimiento iba más allá de cualquier cosa para la que hubieran sido preparados. Navegación. ¿Cuál es nuestra posición actual?, preguntó Teron. El teniente comandante Orión Esquiforge, su navegante y cartógrafo estelar, consultó sus instrumentos. Estamos en la nebulosa de Arturo, aproximadamente a 47 años luz del sistema habitado más cercano. Se suponía que esta región era espacio vacío, según todos los sondeos anteriores. Eso hacía el descubrimiento aún más misterioso. La nebulosa de Arturo estaba bien dentro del espacio explorado, sondeada docenas de veces durante el último siglo. ¿Cómo algo tan masivo había permanecido oculto durante tanto tiempo? ¿Podría haber llegado justo ahora?, se preguntó Teron en voz alta. La forma cristalina de cantor de resonancia parpadeó con patrones de luz calculados. Negativo, capitán. Los efectos gravitacionales de un objeto tan masivo habrían sido detectables durante meses antes de su llegada. Ha estado aquí durante algún tiempo, pero de alguna manera permaneció invisible para nuestros sensores hasta que alcanzamos esta posición y distancia específicas. La doctora Starfall estaba haciendo cálculos en su tableta personal. Es posible que la nave exista en un estado de fase dimensional parcial. La teoría de los predecesores sugiere que desarrollaron tecnología que podía desplazar la materia entre estados dimensionales, haciendo que los objetos fueran efectivamente invisibles mientras mantenían su presencia física. Teron tomó una decisión. Timón, acérquenos. Lento y con cuidado. No quiero activar ningún sistema de defensa automatizado. La aproximación tomó 6 horas de maniobras cuidadosas. A medida que se acercaban, la verdadera inmensidad de la nave alienígena se hizo evidente. La Starbeaver, ya una de las naves de exploración más grandes de la flota de la Federación Terrana, parecía un pececillo acercándose a una ballena. La superficie de la nave alienígena estaba cubierta de patrones sutiles que parecían cambiar y fluir cuando se miraban directamente, creando un efecto casi hipnótico. Capitán, llamó Liana desde comunicaciones. Estoy detectando cambios estructurales en la nave alienígena. Secciones del casco se están abriendo. En la pantalla principal, vieron cómo enormes paneles se deslizaban con una gracia fluida, revelando una bahía de atraque que podría haber albergado una pequeña flota. Una luz suave emanaba desde dentro, y pudieron ver lo que parecían ser interfaces de atraque elevándose desde la cubierta. Nos está invitando a entrar, susurró la doctora Starfall. Pero, ¿cómo sabe que estamos aquí? No hemos intentado ninguna comunicación. Los patrones en la piel de Crisel cambiaron para mostrar una profunda preocupación. Quizás nos ha estado observando mientras nos acercábamos. Muchas tecnologías antiguas eran capaces de observación pasiva. Susurro a través de nebulosas lejanas se acercó a la pantalla, su forma de partículas brillando con mayor actividad. Percibo anticipación por parte de la nave. No amenaza, sino reconocimiento, como si nos hubiera estado esperando específicamente a nosotros. Teron sopesó sus opciones.
El protocolo exigía que informaran de un descubrimiento tan significativo al comando terrano antes de proceder. Pero estaban a semanas del relé de comunicación más cercano. Para cuando llegara una respuesta, otra nave podría haberse adjudicado el descubrimiento. Doctora Starfall, ¿cuáles son los riesgos de atracar con esa cosa? Miranda consultó sus lecturas. La bahía de atraque parece estar generando un campo atmosférico compatible con la fisiología humana. La temperatura, la presión y la mezcla de gases están dentro de los parámetros aceptables. Es casi como si la nave estuviera ajustando su entorno para acomodarnos. Eso debería haber sido imposible. ¿Cómo podía una antigua nave alienígena conocer los requisitos atmosféricos de una especie que nunca había encontrado? A menos que... Llévenos adentro, ordenó Theron. Pero mantengan los motores calientes y estén listos para separarse a la primera señal de problemas. El procedimiento de atraque fue inquietantemente suave. Las interfaces alienígenas se adaptaron para coincidir con los sistemas de la Starbeaver con una precisión fluida, como si la tecnología estuviera aprendiendo activamente las especificaciones de su nave en tiempo real. Cuando las conexiones se completaron, Theron sintió la sutil vibración a través de la cubierta que indicaba un acoplamiento sólido. Atraque exitoso, anunció la teniente Rivera desde el puesto de piloto. Todos los sellos se mantienen. La nave alienígena mantiene condiciones ambientales perfectas. La doctora Starfall estaba estudiando sus lecturas atmosféricas con creciente asombro. Theron, la composición del aire en esa bahía de atraque es idéntica a la estándar de la Tierra. No solo similar, idéntica hasta los porcentajes de gases traza. Eso es estadísticamente imposible. Su voz se apagó, aparentemente reacia a expresar sus sospechas. A menos que... ¿Miranda? A menos que quien construyó esa nave la diseñara específicamente para la ocupación humana. Las implicaciones enviaron un escalofrío por todo el puente. Los humanos habían sido una especie viajera del espacio durante menos de 4 siglos. ¿Cómo podría una antigua civilización alienígena haber diseñado tecnología específicamente para ellos millones de años antes de que la humanidad existiera? Theron se equipó con su equipo de expedición, seleccionando a su personal más experimentado para la exploración inicial. Liana se encargaría de las comunicaciones y los protocolos de primer contacto. La doctora Starfall documentaría y analizaría todo lo que encontraran. Y los 3 especialistas alienígenas proporcionarían sus perspectivas únicas sobre lo que les esperaba. Las esclusas de aire se abrieron, revelando un corredor que se extendía hacia una luz suave y acogedora. Las paredes eran lisas como mármol pulido, pero parecían estar hechas de algún material que absorbía el sonido, creando un silencio casi sagrado. Tan pronto como cruzó el umbral, notó algo que lo hizo detenerse asombrado. La gravedad es exactamente la estándar de la Tierra, dijo por su comunicador. 9.8 m/s superíndice 2, preciso hasta el decimal. Presión atmosférica de 14.7 libras por pulgada cuadrada. Temperatura de 22 grados centígrados. Humedad al 45%, confirmó la doctora Starfall con sus instrumentos. Es como entrar en un entorno terrestre perfectamente climatizado. Crisel escaneó las paredes con sus instrumentos, su cabello púrpura cambiando a través de varios tonos a medida que su estado emocional fluctuaba. Capitán Blackwater, mi especie ha explorado naves abandonadas durante milenios. Esta arquitectura no sigue ningún principio de ingeniería conocido. ¿Dónde están los soportes estructurales, los conductos de energía, los sistemas básicos que cualquier nave espacial requiere para operar? Cantor de resonancia armonizó su confusión en timbres cristalinos que resonaron extrañamente en el pasillo. La composición del material desafía el análisis. Estas paredes parecen existir en múltiples estados cuánticos simultáneamente. No son ni completamente materia ni energía, sino algo que trasciende la clasificación científica actual. Se adentraron más en la nave, sus pasos silenciosos sobre suelos que parecían absorber todo el sonido. Los corredores eran vastos, diseñados para seres mucho más grandes que los humanos. Sin embargo, de alguna manera, la escala se sentía acogedora en lugar de intimidante.
Suaves tiras bioluminiscentes en el techo proporcionaban una iluminación perfecta que se ajustaba automáticamente a su presencia. Después de casi 2 horas de exploración, descubrieron lo que parecía ser una cámara de mando central. La sala era enorme, con un techo abovedado que mostraba una vista en tiempo real de las estrellas. En el centro había una estructura que podría haber sido una consola de control, aunque no se parecía a ninguna tecnología que Theron hubiera visto jamás. La consola era una obra de arte tanto como de ingeniería. Una escultura fluida del mismo material misterioso que las paredes, con superficies que parecían cambiar entre estados sólidos y líquidos. No había botones, pantallas ni elementos de interfaz visibles, solo curvas suaves que pulsaban con una luz interna. «Es hermosa», susurró Lyanna, acercándose a la consola con un cuidado reverente. La doctora Starfall comenzó a documentar todo con su equipo de grabación. Los patrones de energía en esta sala están por las nubes. Lo que sea que esta consola controle, está conectado a sistemas en toda la nave. Susurro a través de nebulosas lejanas flotó alrededor de la cámara, sus formas de partículas brillando con patrones de comunicación. He intentado todos los protocolos diplomáticos conocidos por mi pueblo. Si hay una conciencia aquí, no responde a nuestras propuestas tradicionales. Durante los siguientes 5 días, trabajaron incansablemente para desvelar los secretos de la nave. Todo el equipo científico de la Starbeaver fue traído a bordo para ayudar en el análisis. Cada instrumento, cada técnica de escaneo, cada enfoque teórico que pudieron idear se aplicó a la misteriosa nave. Sin embargo, la nave permaneció tan silenciosa e inescrutable como cuando la encontraron. Theron apenas durmió durante esos 5 días, impulsado por una obsesión que lo sorprendió por su intensidad. Esto era más que un simple descubrimiento científico. Se sentía personal, como si la nave estuviera esperando específicamente que él resolviera su acertijo. Al 5.º día, el agotamiento finalmente lo alcanzó. Estaba solo en la cámara de mando mientras su equipo descansaba, mirando la consola inerte que había desafiado todos sus esfuerzos. Le temblaban las manos de fatiga y le ardían los ojos de mirar lecturas durante demasiadas horas. «Vamos», susurró a la silenciosa consola. «Hemos venido desde muy lejos para encontrarte. No nos dejes fuera ahora». La nave permaneció en silencio. La frustración se desbordó y Theron golpeó la superficie lisa de la consola con el puño. «Respóndeme. Maldita sea. Somos exploradores, no conquistadores. Solo queremos entender». El universo pareció contener la respiración. Entonces, como el amanecer después de la noche más larga, toda la cámara cobró vida con un suave resplandor. La consola comenzó a brillar con patrones que fluían como luz estelar líquida por su superficie. Las paredes se volvieron transparentes, revelando el cosmos infinito más allá con una claridad impresionante. Un sonido llenó el aire, no del todo música, no del todo maquinaria, sino algo que hablaba a los niveles más profundos de la conciencia humana. Cuando la voz habló, fue en un perfecto inglés sin acento, cálido y paternal, como un querido maestro dando la bienvenida a un estudiante largamente esperado. «Saludos, hijos de Terra. Soy el Centinela. He estado esperando su llegada durante 3.472.000 años». Las rodillas de Theron casi cedieron. Activó su comunicador con manos temblorosas. «Equipo de expedición a la cámara de mando de inmediato. Prioridad código 7». En cuestión de minutos, todo su equipo se había reunido en la cámara, mirando con asombro la consola activa y la voz que parecía emanar de la propia nave. «¿Cómo estás hablando nuestro idioma?», logró preguntar Lyanna. «He estado monitoreando el desarrollo de su especie desde que el primer humano aprendió a crear fuego», respondió el centinela. «Sus patrones lingüísticos, su evolución cultural, su progreso tecnológico, todo ha sido cuidadosamente observado y registrado. Hablo como ustedes hablan porque he escuchado cada palabra que su especie ha pronunciado». La doctora Starfall dio un paso adelante, su mente científica superando su asombro. «Eso es imposible. Los humanos solo han estado en el espacio durante unos pocos siglos. Esta nave tiene millones de años. El tiempo fluye de manera diferente para entidades como yo», explicó pacientemente el centinela.
Lo que ustedes perciben como millones de años, yo lo experimento como un breve momento de espera. Su especie siempre estuvo destinada a encontrarme cuando se hubieran desarrollado lo suficiente. Crisel intentó comunicarse con la nave usando sus protocolos diplomáticos más formales, pero no recibió respuesta. Cuando Cantor de Resonancia armonizó un saludo matemático en frecuencias cristalinas, el silencio continuó. ¿Por qué no reconoces a mis compañeros?, preguntó Teron. Son seres inteligentes, miembros de mi tripulación y amigos. Estoy programado para responder solo a aquellos que portan las firmas genéticas de Terra, explicó el centinela. Sus compañeros son bienvenidos a bordo y serán protegidos, pero los sistemas primarios de la nave solo se interconectarán con operadores humanos. Las implicaciones eran asombrosas. Teron luchaba por procesar la idea de que toda la existencia de la humanidad había sido de alguna manera anticipada por una inteligencia que precedía a su especie por millones de años. ¿Qué firmas genéticas? Los humanos evolucionaron naturalmente en la Tierra durante millones de años. Evolución guiada por una cuidadosa intervención, corrigió suavemente el centinela. Mis creadores, los forjadores, hicieron ajustes diminutos en el desarrollo de su especie a lo largo de miles de generaciones. Cambios tan sutiles que sus científicos nunca los detectarían, pero cruciales para el propósito que estaban destinados a cumplir. La cámara de mando a su alrededor comenzó a cambiar. Las paredes se transformaron en superficies de visualización que mostraban la historia de la evolución humana con un detalle impresionante. Pero esta no era la evolución descrita en sus libros de texto. Esto mostraba la mano oculta de seres avanzados guiando el desarrollo de la humanidad hacia un objetivo específico. ¿Quiénes eran los forjadores?, preguntó la doctora. Starfall, grabando todo frenéticamente. La primera inteligencia en alcanzar la conciencia en esta galaxia, respondió el centinela. Surgieron cuando el universo era joven y las estrellas eran pocas. Durante eones, exploraron, aprendieron y crecieron, convirtiéndose en seres de tal avance que trascendieron por completo la existencia física. Las pantallas mostraban destellos de los forjadores, seres de una belleza y gracia imposibles, su forma cambiando entre materia y energía mientras se movían a través de entornos cósmicos que destruirían a cualquier criatura física. ¿Qué les pasó?, preguntó Teron. Detectaron una amenaza que se aproximaba, algo del vacío entre galaxias que consume toda la vida y la materia que encuentra. Los devoradores ya habían reclamado 6 cúmulos galácticos, haciéndose más fuertes con cada conquista. Los forjadores calcularon que eventualmente llegarían a esta galaxia. Las pantallas cambiaron para mostrar imágenes que hicieron que la sangre de Teron se helara. Sistemas estelares enteros siendo despojados de materia. Miles de millones de mundos reducidos a espacio vacío. Vastas flotas de naves, diferentes a cualquier cosa en la galaxia actual, moviéndose a través del vacío como langostas cósmicas. ¿Los forjadores no pudieron luchar contra ellos?, preguntó Lianna. Los forjadores eran filósofos y artistas, no guerreros, explicó el centinela. Habían trascendido la necesidad de conflicto eones atrás. Cuando detectaron que los devoradores se acercaban, se enfrentaron a una elección: intentar luchar usando métodos que habían abandonado, o preparar a otros para continuar la batalla. La doctora Starfall estaba haciendo cálculos rápidos en su tableta. Y eligieron preparar a la humanidad, entre otros. El centinela lo confirmó, pero los humanos mostraron la mayor promesa. Su especie combina inteligencia con adaptabilidad, creatividad con determinación. Lo más importante es que se unen ante amenazas existenciales, incluso con antiguos enemigos. Teron pensó en la violenta historia de la humanidad, las guerras, los conflictos, las luchas interminables que habían marcado su desarrollo. Quizás todo había sido una preparación necesaria para este momento. ¿Cuándo llegarán?, preguntó, aunque temía la respuesta. Mis sensores de espacio profundo detectan las primeras naves exploradoras entrando en los brazos espirales exteriores de la galaxia. La fuerza principal llegará dentro de 30 años estándar. No es tiempo suficiente para prepararse por completo, pero tendrá que bastar. El peso de la responsabilidad cósmica se posó sobre los hombros de Teron como una carga física. ¿Cómo luchamos contra algo que destruyó galaxias enteras?
con las armas y naves que los forjadores prepararon para este propósito. Naves como yo, diseñadas específicamente para combatir a los devoradores, pero que requieren tripulaciones humanas para funcionar a plena capacidad. Hemos estado esperando en lugares ocultos por toda la galaxia a que su especie alcanzara un desarrollo tecnológico y social suficiente. Liana estaba monitoreando su equipo de comunicaciones. Capitán, estoy detectando señales de respuesta de toda la galaxia. Es como si esta nave hubiera enviado algún tipo de pulso de activación y otros sistemas estuvieran respondiendo. ¿Cuántas naves?, preguntó Teron. 63 naves de esta clase, cada una diseñada para llevar tripulaciones de 400 humanos y personal de apoyo. Además, hay varios miles de naves de combate más pequeñas, plataformas de defensa orbital e instalaciones de fabricación de armas. Todas han estado esperando la activación humana. El alcance de la preparación era impresionante. Toda una infraestructura militar oculta por toda la galaxia durante millones de años, esperando que la humanidad la descubriera. Las otras especies galácticas, dijo Teron, pensando en los miembros alienígenas de su tripulación. ¿Qué papel jugarán? Papeles esenciales, le aseguró el centinela. Los japerianos sobresalen en la coordinación de recursos y logística. La Confederación Cristalina son maestros ingenieros y físicos. Los etéreos pueden facilitar la comunicación a través de vastas distancias. Cada especie en la galaxia tiene fortalezas que serán cruciales para la guerra que se avecina. Crisel estaba cada vez más agitada, los patrones de su piel parpadeaban con preocupación mientras escuchaba las traducciones de Teron de la conversación. Pero solo los humanos pueden comandar la tecnología de los forjadores directamente, concluyó Teron. Correcto. Las modificaciones genéticas y las vías neuronales requeridas para la interfaz con nuestros sistemas existen solo en la humanidad. Sin embargo, las tripulaciones mixtas serán esenciales para un rendimiento óptimo. Durante las horas siguientes, el centinela proporcionó al equipo una educación completa sobre la tecnología de los forjadores y la historia de la amenaza cósmica que se acercaba a su galaxia. Se reveló que los devoradores eran algo mucho peor que una simple fuerza de invasión. Eran una inteligencia colectiva que absorbía todo lo que encontraba, creciendo exponencialmente más fuerte con cada conquista. Ya no son puramente biológicos o mecánicos, explicó el centinela. Se han convertido en algo más allá de ambos, incorporando el conocimiento y las habilidades de cada civilización que han consumido. A estas alturas, poseen tecnologías y capacidades que abarcan miles de caminos evolutivos diferentes. La doctora Starfall estudió las pantallas tácticas que mostraban las capacidades de los devoradores. ¿Cómo empezaron? ¿Qué eran originalmente? Desconocido. Emergieron del vacío entre galaxias, posiblemente de un universo que colapsó en el suyo hace eones. En lo que se han convertido es más importante que lo que fueron. La pantalla mostraba el consumo sistemático de cúmulos galácticos enteros. Miles de millones de seres inteligentes convertidos en componentes del colectivo devorador. Era un genocidio a una escala que desafiaba la comprensión. ¿Cómo empezamos siquiera a prepararnos para algo así?, preguntó Teron. El proceso ya ha comenzado, respondió el centinela. La activación de esta nave ha enviado señales a cada asentamiento humano en la galaxia. Aquellos con los marcadores genéticos más fuertes se sentirán compelidos a buscar la tecnología de los forjadores. Vendrán. De repente, Liana levantó la vista de su consola, con el rostro pálido por la conmoción. Capitán, estoy recibiendo miles de comunicaciones prioritarias de todo el espacio humano. La gente informa de sueños extraños. Visiones de mapas estelares que conducen a coordenadas específicas. El comando de la Tierra exige contacto inmediato. Aparentemente, nuestra señal de activación fue detectada en todo el espacio terrano. Teron se dio cuenta de que su tranquila misión de exploración acababa de convertirse en el evento más significativo de la historia galáctica. Las implicaciones remodelarían cada aspecto de la civilización humana y la política galáctica. Centinela, ¿cuánto tiempo tenemos para prepararnos antes de que llegue la fuerza principal de los devoradores? 29 años, 4 meses y 16 días según su calendario.
Las avanzadillas exploradoras llegarán a las colonias humanas exteriores en aproximadamente 26 años. La doctora Starfall estaba haciendo cálculos rápidos. Si necesitamos tripulaciones de 400 para cada nave principal, y hay 63 naves, esos son más de 25.000 personas solo para las naves de mando, más las tripulaciones de miles de naves más pequeñas, operaciones en tierra, personal de apoyo, logística, personal de entrenamiento. Teron se sintió abrumado por la magnitud de la tarea que tenía por delante. Estamos hablando de movilizar una parte significativa de la humanidad para una guerra total. La supervivencia de toda la conciencia en esta galaxia depende de que su especie acepte esta responsabilidad, dijo solemnemente el centinela. Teron miró a su tripulación. Humanos y alienígenas que habían trabajado juntos como iguales durante años. Ahora se le decía que el destino cósmico había elegido a los humanos para liderar una defensa desesperada contra un enemigo que ya había consumido múltiples galaxias. ¿Nos ayudarás? ¿Nos enseñarás todo lo que necesitamos saber? Estoy a sus órdenes, Capitán Teron Blackwater, al igual que todos los sistemas de los forjadores una vez que se activen correctamente. La mayor prueba de su especie comienza ahora. Teron respiró hondo y tomó la decisión que cambiaría el curso de la historia galáctica. Liana, establece comunicación prioritaria con el Comando de la Tierra, el Gobierno Central Terrano y el Consejo de la Confederación Galáctica. Diles que necesitamos una sesión de emergencia de la Asamblea Galáctica Plena. La humanidad tiene noticias muy importantes que compartir. Mientras la Starbeaver se preparaba para llevar la noticia más trascendental de la historia galáctica de vuelta a la civilización, Teron permanecía en la cámara de mando de la nave Centinela, su nave ahora, y contemplaba la enormidad de lo que se avecinaba. En algún lugar del vacío entre galaxias, un mal antiguo se acercaba. Pero por primera vez desde que comenzó el descubrimiento, sintió una chispa de esperanza creciendo en su pecho. La humanidad se había estado preparando sin saberlo para esta guerra durante millones de años. Cada conflicto, cada lucha, cada triunfo en la historia humana había estado construyendo este momento. Habían sido moldeados por fuerzas más allá de su comprensión para convertirse exactamente en lo que la galaxia necesitaba. Líderes que pudieran unir a diversas especies frente a probabilidades imposibles. La última esperanza de la galaxia estaba a punto de descubrir su verdadero destino entre las estrellas. Capítulo 2. El despertar. 6 meses después del primer contacto con la nave Centinela, el almirante Teron Blackwater estaba en el puente de observación del recién comisionado buque insignia humano, el Prometheus Unbound, observando cómo llegaban las últimas naves de transporte a la instalación oculta de los forjadores, designada como Estación de Entrenamiento Alfa. La instalación colgaba en el vacío como un planeta de metal en miniatura, su superficie cubierta de bahías de atraque, complejos de entrenamiento y centros de fabricación que habían estado esperando sin usar durante millones de años. La transformación había sido asombrosa. En solo 6 meses, más de 15.000 humanos habían respondido a las extrañas compulsiones que siguieron a la señal de activación del Centinela. Vinieron de todos los mundos humanos, de todos los ámbitos de la vida. Granjeros y físicos, soldados y artistas, todos atraídos por sueños que no podían explicar a coordenadas que nunca antes habían visto. Almirante, llamó la comandante Liana Stormwind desde la estación de comunicaciones. Ahora vestía el uniforme de la recién formada Iniciativa de Defensa Galáctica, la respuesta de la humanidad a la amenaza de los devoradores. El grupo de entrenamiento 7 hectáreas completado su certificación básica. Eso eleva nuestro complemento total de tripulación operativa a 8.400 personas. Teron asintió, observando a otro grupo de aprendices abordar transbordadores con destino a las masivas instalaciones de entrenamiento de la estación. Cada persona representaba una familia dejada atrás, una vida normal abandonada para prepararse para una guerra que la mayor parte de la humanidad aún no podía comprender del todo. ¿Cómo se están adaptando a la tecnología de los forjadores?, preguntó. La doctora Miranda Starfall se acercó desde la estación de ciencia, su tableta mostrando estadísticas de entrenamiento y perfiles psicológicos. Ahora se desempeñaba como directora de estudios de interfaz humano-forjador, una de las docenas de nuevas disciplinas científicas que habían surgido de su descubrimiento. Notablemente bien, informó.
Las modificaciones genéticas que los forjadores hicieron a nuestra especie son más extensas de lo que nos dimos cuenta inicialmente. Los humanos no solo interactúan con la tecnología de los forjadores. Parecemos entenderla instintivamente a un nivel que sobrepasa el aprendizaje consciente. A través del ventanal, Theron podía ver una de las naves de entrenamiento de los forjadores realizando maniobras con una tripulación humana. La nave se movía por el espacio con una gracia fluida, respondiendo tanto a los pensamientos e intenciones de sus operadores como a sus comandos físicos. Es como si la tecnología estuviera diseñada para ser una extensión de la conciencia humana, continuó Miranda. Nuestros aprendices están logrando en semanas lo que debería llevar años dominar. Cerca de allí, Crisel Borak monitoreaba las comunicaciones entre la creciente flota humana y los diversos gobiernos alienígenas que observaban sus actividades. La piel rosada de la japeriana mostraba patrones de preocupación mezclados con admiración profesional. Almirante Blackwater, dijo con su voz melodiosa, el Consejo de la Confederación Galáctica ha completado su evaluación preliminar de la amenaza de los devoradores. Han votado para reconocer formalmente la autoridad humana sobre las operaciones de las naves de los forjadores, aunque varias especies miembros siguen incómodas con el acuerdo. Eso estaba dicho diplomáticamente. Theron sabía que la revelación de que la humanidad había sido modificada genéticamente por seres antiguos para servir como defensores galácticos había causado un gran revuelo en el orden establecido. Muchas especies que habían considerado a los humanos como recién llegados ambiciosos ahora se veían forzadas a aceptarlos como líderes en el conflicto más importante de la historia galáctica. ¿Alguna preocupación específica?, preguntó Theron. Cantor de resonancia de 7 verdades entonó desde su posición en la estación de ingeniería, su forma cristalina parpadeando con patrones de luz calculados. Varios miembros de la Confederación cuestionan si se puede confiar en los humanos con tanto poder. La historia de conflicto de su especie está bien documentada. Y esa historia es exactamente por lo que estamos cualificados para este trabajo, replicó Theron sombríamente. Los forjadores no nos eligieron a pesar de nuestro pasado violento. Nos eligieron por él. Cada guerra que hemos librado, cada conflicto que hemos sobrevivido ha sido una preparación para lo que se avecina. Susurro a través de nebulosas lejanas se acercó, sus formas de partículas brillando con preocupación. He estado en comunicación con los pensadores más profundos de mi pueblo. Informan de crecientes perturbaciones en el trasfondo psíquico cósmico. Ecos de conciencias extinguiéndose en la galaxia exterior. Los devoradores ya no solo se están acercando. Han comenzado su trabajo. El puente se quedó en silencio. A pesar de meses de preparación, la realidad de su situación todavía tenía el poder de helar a todos los involucrados. Un enemigo que había consumido múltiples galaxias ya estaba comenzando a devorar la suya. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Theron al centinela, cuya conciencia ahora habitaba los sistemas de la nave. La vanguardia de los devoradores ha establecido bases avanzadas en 17 sistemas estelares a lo largo del borde exterior de la galaxia, respondió la antigua IA. Se están moviendo más rápido de lo que indicaban mis proyecciones originales. El primer contacto con mundos habitados ocurrirá en 22 años en lugar de 26. 4 años menos de lo esperado. Theron sintió el peso del mando presionándolo como una fuerza física. 22 años para transformar a la humanidad de exploradores en los líderes militares de la galaxia, para coordinar la defensa de miles de millones de mundos de cientos de especies. Centinela, informe de estado de las otras naves de los forjadores. 41 naves han sido activadas con éxito con tripulaciones humanas. El entrenamiento avanza según lo previsto en todas las naves. Sin embargo, nos enfrentamos a un desafío significativo en el reclutamiento de tripulación. ¿Qué tipo de desafío? La pantalla principal se activó, mostrando estadísticas que hicieron que el corazón de Theron se hundiera. Aunque casi todos los humanos portan los marcadores genéticos necesarios para la interfaz básica con los forjadores, solo aproximadamente el 12% posee las vías neuronales mejoradas requeridas para operaciones a nivel de mando. Necesitamos 25.000 personas cualificadas para el mando. Las proyecciones actuales sugieren que tendremos menos de 8.000. Miranda ya estaba haciendo cálculos en su tableta.
Necesitamos expandir nuestro reclutamiento. Hay poblaciones humanas en las colonias exteriores que aún no han sido evaluadas. Asentamientos aislados que podrían no haber recibido las señales de activación. He estado pensando en eso, dijo Teron. ¿Qué hay de las poblaciones humanas en el espacio no confederado, las colonias independientes, los enclaves de comerciantes libres, incluso las comunidades de exiliados? Liana levantó la vista de su consola. Algunos de esos grupos abandonaron el espacio de la Confederación específicamente para evitar el servicio militar. No se van a ofrecer como voluntarios para la guerra más grande de la historia galáctica. Entonces tendremos que convencerlos, replicó Teron. Esto no se trata de política o disputas territoriales. Se trata de la supervivencia de cada ser vivo en la galaxia. Los patrones en la piel de Crisel cambiaron para mostrar preocupación diplomática. Almirante, acercarse a los asentamientos humanos independientes requerirá negociaciones delicadas. Muchas de esas comunidades tienen una profunda desconfianza hacia cualquier autoridad gubernamental. ¿Qué es exactamente por lo que los necesitamos?, dijo Teron. Los forjadores no solo eligieron a los humanos por nuestra capacidad para trabajar juntos. Nos eligieron por nuestra independencia, nuestra negativa a simplemente aceptar la autoridad sin cuestionarla. Esos asentamientos exteriores representan algunas de las comunidades más puramente humanas de la galaxia. Durante las semanas siguientes, se enviaron equipos de reclutamiento a cada asentamiento humano en el espacio conocido. La respuesta fue mixta. Algunas comunidades se ofrecieron voluntarias con entusiasmo una vez que comprendieron la amenaza, mientras que otras se mantuvieron escépticas ante lo que veían como un elaborado plan de reclutamiento militar. El avance vino de una fuente inesperada. La capitana Jessica Boydawk, anteriormente una contrabandista que operaba en las regiones sin ley más allá de las fronteras de la Confederación Galáctica, llegó a la estación de entrenamiento Alfa en un maltrecho carguero, acompañada por más de 300 voluntarios de los asentamientos independientes. Teron la recibió en la bahía de atraque principal de la estación, impresionado, a pesar de sí mismo, por el diverso grupo que había reunido. Este no era el personal uniformado de la flota de la Confederación. Eran mineros, comerciantes, colonos y marginados que habían elegido el camino más difícil entre las estrellas. Capitana Boydawk, la saludó Teron. Debo admitir que estoy sorprendido. Nuestros equipos diplomáticos informaron que los asentamientos independientes no estaban interesados en unirse al esfuerzo de guerra. Jessica Boydawk era una mujer de unos 40 años con el aspecto curtido de alguien que había pasado décadas en las regiones más profundas del espacio. Su cabello era prematuramente gris y sus ojos tenían la aguda inteligencia de alguien que había sobrevivido siendo más lista y más dura que cualquiera que intentara matarla. No estaban interesados en unirse a otra guerra del gobierno, corrigió. Pero esta no es una guerra del gobierno, ¿verdad? Es algo más grande. Mi gente ha visto a los exploradores devoradores en los sistemas exteriores. Hemos visto cómo cinturones de asteroides enteros son despojados hasta la nada en cuestión de días. Teron sintió un escalofrío. ¿Han tenido contacto directo con las fuerzas devoradoras? 3 de nuestros asentamientos han desaparecido en el último mes. Cuando nuestras naves de rescate llegaron, encontraron espacio vacío donde solían estar asteroides habitados. No destruidos. Consumidos hasta los átomos componentes, la expresión de Jessica era sombría. Lo que sea que viene, no le importan la política humana ni las fronteras territoriales. Solo quiere comerse todo. Esa noticia era peor que cualquier cosa que los sensores de largo alcance hubieran detectado. Los devoradores se movían más rápido y de manera más agresiva de lo previsto. ¿Cómo se corrió la voz entre los asentamientos independientes?, preguntó Teron. De la misma manera que siempre se corre la voz por ahí, a través de las redes de comerciantes libres. Excepto que esta vez las noticias incluían sueños, visiones de naves antiguas y mapas estelares. Mi gente puede que no confíe en los gobiernos, pero confía en sus instintos. Y sus instintos les dicen que la humanidad necesita unirse o todos vamos a morir. Jessica señaló a su grupo de voluntarios. Estas personas representan 47 asentamientos diferentes de todo el borde exterior. No son soldados,
pero son supervivientes. Saben cómo adaptarse, cómo pensar creativamente, cómo trabajar juntos cuando todo sale mal. Theron estudió a los voluntarios reunidos. Eran exactamente lo que las naves de los forjadores necesitaban. Humanos que habían sido moldeados por la adversidad en el tipo de individuos ingeniosos y decididos que podían enfrentar probabilidades imposibles sin quebrarse. Bienvenidos a la iniciativa de defensa galáctica, dijo formalmente. Veamos cómo se manejan con la tecnología de los forjadores. Los resultados superaron todas las expectativas. Los colonos independientes se adaptaron a los sistemas de los forjadores más rápido que cualquier grupo anterior. Su experiencia práctica con equipos improvisados y soluciones ingeniosas se tradujo perfectamente en la naturaleza intuitiva y adaptativa de la tecnología antigua. En cuestión de semanas, Jessica Boydawk fue ascendida a capitana de la nave forjadora Iron Will, liderando la primera tripulación compuesta enteramente por voluntarios del borde exterior. Su desempeño en los ejercicios de entrenamiento fue tan excepcional que rápidamente se convirtió en una de las comandantes de mayor confianza de Theron. Almirante, informó durante una sesión de estrategia 6 semanas después de su llegada. Mi tripulación ha estado analizando los patrones de ataque de los devoradores basándose en nuestras observaciones en los sistemas exteriores. No son incursores aleatorios. Están realizando un reconocimiento sistemático. La sala de reuniones principal a bordo del Prometheus Unbound había sido reconfigurada para acomodar a representantes de docenas de especies y organizaciones militares. Pantallas holográficas mostraban la última inteligencia sobre los movimientos de los devoradores, pintando un cuadro que se volvía más perturbador con cada actualización. Explíquese, dijo Theron. No solo están consumiendo materia por los recursos, continuó Jessica. Nos están estudiando. En cada asentamiento que atacan, dejan dispositivos de escaneo que monitorean nuestros patrones de respuesta. Están aprendiendo cómo luchamos, cómo nos organizamos, cómo reaccionamos a las amenazas. Starfall se inclinó hacia adelante, su expresión preocupada. Eso coincide con los perfiles teóricos que proporcionó el Centinela. Los devoradores incorporan el conocimiento de cada civilización que consumen. Están usando nuestras propias respuestas tácticas para desarrollar contraestrategias. Lo que significa que nuestra doctrina militar estándar es peor que inútil, se dio cuenta Theron. Anticiparán cada estrategia convencional que intentemos. La forma cristalina de cantor de resonancia parpadeó con patrones urgentes. Almirante Blackwater, si este análisis es correcto, necesitamos repensar por completo nuestro enfoque de la defensa galáctica. Las tácticas de flota tradicionales solo le proporcionarán al enemigo más datos para analizar. Susurro a través de nebulosas lejanas se arremolinó con agitación. Los consejos filosóficos de mi pueblo han llegado a conclusiones similares. Los devoradores representan una forma de inteligencia que se fortalece a través del conflicto. Cada batalla librada contra ellos les proporciona nuevas capacidades. Theron se levantó y comenzó a caminar por la sala de reuniones, su mente corriendo a través de las implicaciones. Entonces no lucharemos contra ellos de la manera que esperan. No usaremos tácticas convencionales ni estrategias predecibles. Lucharemos como humanos. ¿Qué quiere decir?, preguntó la coronel Sarah Chen, una de las enlaces militares del Comando de la Tierra. Los humanos sobreviven siendo impredecibles, explicó Theron. No seguimos las reglas cuando nuestras vidas están en juego. Improvisamos. Nos adaptamos. Hacemos cosas que no tienen sentido para los observadores externos. Eso es exactamente lo que los forjadores vieron en nosotros, la capacidad de pensar fuera del marco del análisis táctico lógico. Jessica asintió con aprobación. Mi gente en los asentamientos exteriores ha estado haciendo eso durante generaciones. No puede sobrevivir en las regiones sin ley siguiendo la sabiduría convencional. Entonces esa es nuestra ventaja, decidió Theron. Entrenaremos a cada tripulación para que piense como supervivientes del borde exterior. Sin procedimientos operativos estándar, sin patrones de respuesta predecibles. Cada enfrentamiento tiene que ser una solución única a un problema único. Las implicaciones de esta nueva estrategia se extendieron por los preparativos de defensa galáctica. El entrenamiento militar tradicional se complementó con ejercicios de improvisación,
desafíos de creatividad y simulaciones de escenarios que no tenían soluciones predeterminadas. Se animó a las tripulaciones humanas a desarrollar tácticas no convencionales que fueran imposibles de anticipar o contrarrestar para los devoradores. Pero a medida que pasaban los meses y se detectaban más movimientos de los devoradores, quedó claro que el tiempo se agotaba más rápido de lo que nadie había anticipado. Almirante, informó el centinela durante una reunión regular, los sensores de largo alcance han detectado una aceleración significativa en los movimientos de la flota devoradora. La fuerza principal de invasión se está moviendo antes de lo previsto. Theron sintió un nudo en el estómago. ¿Cuánto antes de lo previsto? Las mejores estimaciones ahora sitúan el primer contacto con los principales centros de población en 18 años en lugar de 22. Parece que han completado su fase de reconocimiento y están pasando a operaciones de conquista activa. 4 años más perdidos. Theron miró alrededor de la sala de reuniones a los rostros de su personal superior, viendo la misma sombría determinación reflejada en cada expresión. Entonces trabajaremos más rápido, dijo simplemente. ¿Cuántas naves tenemos operativas? 57 naves forjadoras con tripulaciones en entrenamiento, informó Lyanna. Otras 12 naves están en las etapas finales de entrenamiento de la tripulación. La proyección actual es que tendremos el complemento completo de 63 naves operativas en 8 meses. ¿Y la flota aliada? Crisel consultó sus informes diplomáticos. 437 naves de especies miembro de la Confederación han sido configuradas para trabajar con las naves de mando forjadoras. El gremio de navegación japeriano ha comprometido toda su flota de espacio profundo. La Confederación Cristalina está proporcionando apoyo de ingeniería para todas las operaciones principales. Los etéreos han establecido redes de comunicación que abarcan toda la galaxia, añadió susurro a través de nebulosas lejanas. La coordinación en tiempo real entre todas las fuerzas defensivas ahora es posible. Era una fuerza impresionante, pero Theron sabía que podría no ser suficiente. Los devoradores habían consumido múltiples galaxias, absorbiendo las capacidades militares de miles de civilizaciones. Incluso con la tecnología de los forjadores y la imprevisibilidad humana, las probabilidades estaban en su contra. Almirante, dijo la doctora. Starfall en voz baja, hay algo más que debemos considerar. El impacto psicológico en nuestras tripulaciones. Estas personas han dejado todo atrás para prepararse para una guerra que la mayor parte de la galaxia todavía no comprende del todo. Están cargando con el peso de la responsabilidad cósmica y algunos de ellos están empezando a quebrarse bajo la presión. Theron había notado las señales. Aumento de los niveles de estrés, trastornos del sueño, ataques de ansiedad entre los miembros de la tripulación que luchaban con la magnitud de su situación. Liderar la defensa de toda una galaxia no era algo para lo que la psicología humana hubiera evolucionado. ¿Qué recomienda? Necesitamos abordar los aspectos emocionales y espirituales de este conflicto, no solo los tácticos, respondió Miranda. Estas personas necesitan entender que no son solo soldados. Son guardianes de la vida misma. Esa es una responsabilidad sagrada, y debemos tratarla como tal. Jessica Boydawk había estado escuchando en silencio, pero ahora habló. En los asentamientos exteriores, tenemos un dicho: cuando luchas por todo, encuentras una fuerza que no sabías que tenías. Estas tripulaciones necesitan recordar por qué están luchando. No por conceptos abstractos como la seguridad galáctica, sino por cosas reales, sus familias, sus hogares, el futuro de sus hijos. Organicen sesiones de comunicación regulares con los mundos de origen, decidió Theron. Quiero que cada miembro de la tripulación mantenga conexiones personales con las personas que están protegiendo. Esta guerra no se trata de estrategia militar. Se trata de amor. Amor por la vida, por la conciencia, por todo lo que hace que la existencia sea significativa. Los meses siguientes vieron una transformación en la tripulación humana que servía a bordo de las naves forjadoras. En lugar de sentirse aislados y abrumados por la responsabilidad cósmica, comenzaron a verse a sí mismos como parte de algo más grande, protectores de cada forma de vida en la galaxia.
Los ejercicios de entrenamiento se volvieron más creativos y efectivos a medida que los miembros de la tripulación aprendieron a canalizar sus conexiones emocionales en innovación táctica. La imprevisibilidad que hacía a los humanos efectivos contra los devoradores se vio reforzada por su profunda inversión personal en el resultado de la guerra. Pero incluso mientras las fuerzas humanas se fortalecían y se volvían más capaces, los informes desde el borde de la galaxia se hacían cada vez más sombríos. Almirante, anunció el centinela durante una reunión nocturna, he recibido la última transmisión del Observatorio de Espacio Profundo Kepler. La instalación ha sido consumida. La pantalla principal mostró las últimas imágenes del observatorio, una construcción masiva de los devoradores moviéndose a través del sistema estelar como un huracán tecnológico, despojando planetas de materia y convirtiéndola en más de sí misma. El proceso era aterradoramente eficiente, transformando un sistema solar entero en infraestructura devoradora en cuestión de horas. ¿Cuántos mundos habitados había en ese sistema?, preguntó Theron. 14 asentamientos coloniales. Población total aproximada de 2 millones de seres sintientes, informó Liana en voz baja. 2 millones de vidas extinguidas en horas, multiplicado por múltiples galaxias. La escala de la destrucción de los devoradores estaba más allá de la comprensión. ¿Tiempo hasta el primer contacto con los mundos centrales?, preguntó. 16 años, 7 meses, respondió el centinela. Pero, almirante, hay algo más. Los movimientos de la flota devoradora sugieren que no están avanzando al azar. Parecen estar moviéndose hacia un objetivo específico. La pantalla se alejó para mostrar las posiciones de los devoradores en el borde exterior de la galaxia. Visto desde esta perspectiva, su patrón de movimiento era inconfundible. Estaban convergiendo en el núcleo galáctico, donde se encontraba la mayor densidad de mundos habitados. Van a por el corazón de nuestra civilización, se dio cuenta la doctora Starfall. Si pueden consumir los mundos centrales, absorberán la mayor parte de la población y la tecnología galáctica en una sola operación masiva. Lo que significa que no podemos librar una guerra defensiva, concluyó Theron. Necesitamos interceptarlos antes de que lleguen al núcleo. Llevarles la lucha mientras todavía están dispersos por los mundos del borde. La coronel Chen pareció alarmada. Almirante, eso significaría lanzar operaciones ofensivas años antes de que nuestras fuerzas estén completamente preparadas. Estaríamos luchando contra ellos con toda su fuerza en lugar de después de que se hayan desgastado por operaciones defensivas. Pero también estaríamos luchando contra ellos antes de que hayan tenido tiempo de analizar completamente nuestras capacidades, señaló Jessica. Si los golpeamos con todo lo que tenemos mientras todavía están realizando reconocimientos, podríamos tomarlos por sorpresa. Theron estudió las pantallas tácticas, sopesando opciones imposibles. Cada elección conllevaba enormes riesgos, pero esperar a que los devoradores vinieran a ellos significaba luchar en sus términos después de que hubieran tenido años para estudiar las tácticas humanas y las capacidades defensivas galácticas. ¿Cuánto tiempo falta para que nuestra flota completa esté operativa?, preguntó. Las 63 naves de mando forjadoras estarán listas en 7 meses, respondió Liana. Las flotas aliadas de apoyo requerirán otro año para alcanzar la integración total. Lanzamos en 7 meses, decidió Theron. Tomaremos nuestras naves de mando y cualquier apoyo aliado que esté listo, y golpearemos a las fuerzas de vanguardia de los devoradores antes de que puedan consolidar sus posiciones. La decisión causó un gran revuelo en la red de defensa galáctica. Asesores militares de una docena de especies argumentaron en contra de lanzar ataques prematuros contra un enemigo tan poderoso. Pero las tripulaciones humanas a bordo de las naves forjadoras apoyaron la decisión de su almirante con una lealtad inquebrantable. Entendían lo que muchas de las mentes militares tradicionales no entendían. A veces, la supervivencia requería tomar riesgos que parecían una locura para los observadores externos. Era la respuesta más humana posible a una situación imposible. Mientras comenzaban los preparativos finales para la primera guerra interestelar de la humanidad, Theron se encontraba una vez más en el puente de observación del Prometheus Unbound, observando la flota más grande de la historia galáctica reunirse alrededor de las instalaciones ocultas de los forjadores. 63 naves antiguas,
cada una más poderosa que cualquier cosa actualmente en servicio, tripuladas por humanos que habían abandonado sus vidas normales para convertirse en guardianes de la galaxia. Apoyándolos había cientos de naves aliadas de cada especie de la Confederación, unidas en una causa común por primera vez en la historia galáctica. Debería haber sido imposible. Una especie que había estado en el espacio por menos de 4 siglos ahora lideraba una coalición militar que abarcaba miles de mundos. Pero mientras Theron observaba a su flota prepararse para la batalla más importante en la historia de la conciencia misma, sintió algo que no esperaba. Esperanza. Los devoradores habían consumido galaxias siguiendo patrones predecibles, absorbiendo civilizaciones que luchaban según estrategias lógicas y analizables. Pero nunca se habían enfrentado a un enemigo que prosperaba en el caos, que encontraba fuerza en la desesperación, que podía convertir probabilidades imposibles en una victoria inesperada a través de una pura y obstinada negativa a aceptar la derrota. Nunca se habían enfrentado a la humanidad en guerra. La última esperanza de la galaxia estaba a punto de mostrarle al universo lo que los humanos podían hacer cuando todo lo que amaban estaba amenazado. Capítulo 3. Primer contacto. 2 años después del lanzamiento de la flota, el almirante Theron Blackwater se encontraba en el centro de mando del Prometheus Unbound, observando la aproximación final a lo que una vez fue el sistema Epsilon Eridani. Las pantallas tácticas mostraban un vacío donde deberían haber estado 14 mundos habitados. Espacio vacío marcado solo por las extrañas estructuras geométricas que los devoradores dejaban atrás después de consumir un sistema estelar. ¿Distancia al contacto?, preguntó. 47.000 kilómetros y acercándonos, informó la capitana Jessica Boydawk desde su posición a bordo del Iron Will. Su nave lideraba el escuadrón de avanzada, sus sensores sondeando las construcciones alienígenas en busca de cualquier signo de actividad. La flota humana había pasado 2 años cruzando la galaxia, aprendiendo a trabajar juntos como una fuerza unificada mientras corrían para interceptar la vanguardia devoradora antes de que pudiera alcanzar los mundos poblados del núcleo. Habían llegado para encontrar el borde exterior transformado en algo salido de una pesadilla. Análisis del sensor, doctora. Starfall. Miranda consultó sus instrumentos, su expresión preocupada. Las construcciones no son solo equipo de minería o instalaciones militares. Son instalaciones de procesamiento. Están convirtiendo la materia prima de los planetas consumidos en algo completamente diferente. La pantalla principal hizo zoom en una de las estructuras alienígenas, una formación cristalina del tamaño de una luna pequeña, su superficie cubierta de patrones intrincados que pulsaban con su propia luz interna. Mientras observaban, corrientes de materia convertida fluían desde la estructura hacia otras instalaciones en todo el sistema. Están construyendo algo, se dio cuenta Theron. Esto no es solo consumo por recursos. Están construyendo. ¿Qué? Desconocido, respondió el centinela a través de los sistemas de comunicación de la nave. Estos patrones no coinciden con ninguna tecnología en mis bases de datos. Los devoradores parecen haber desarrollado nuevas capacidades desde su última conquista galáctica. La forma cristalina de cantor de resonancia parpadeó con patrones urgentes. Almirante, las firmas de resonancia cuántica de esas construcciones no se parecen a nada en nuestros modelos teóricos. Parecen existir en múltiples fases dimensionales simultáneamente. Traducción, pidió Theron. No están del todo en nuestra realidad, dijo sombríamente la doctora. Starfall. Los devoradores han aprendido a construir estructuras que abarcan múltiples dimensiones. Así es como pueden procesar la materia de manera tan eficiente. Están usando el espacio extradimensional como área de construcción. Las implicaciones eran aterradoras. Un enemigo que podía manipular múltiples dimensiones tenía capacidades mucho más allá de cualquier cosa para la que los defensores de la galaxia se hubieran preparado. ¿Estado de la flota?, preguntó Theron. Las 63 naves de mando forjadoras están en posición, informó Lyanna desde su estación de comunicación. Las fuerzas aliadas de apoyo suman 412 naves. El complemento total de la tripulación es de 93.000 personas de 17 especies diferentes. Era la fuerza militar más grande de la historia galáctica. Sin embargo,
Teron no podía evitar la sensación de que estaban a punto de descubrir que no era ni de lejos suficiente. «Almirante», llamó el comandante Marcus Stellarwind desde la estación táctica. «Estamos detectando movimiento desde las construcciones devoradoras. Algo se está lanzando desde la instalación principal». La pantalla cambió para mostrar objetos emergiendo de la estructura cristalina. Naves, si se les podía llamar así. Se movían como seres vivos a través del espacio, sus formas cambiando y adaptándose constantemente a medida que se acercaban a la flota humana. ¿Recuento?, preguntó Teron. Más de 3000 contactos y subiendo, informó Marcus. No coinciden con ninguna configuración de nave conocida. Cada una parece ser única. Starfall estaba analizando los datos del sensor tan rápido como llegaban. No son naves construidas. Son cultivadas. Cada nave devoradora es una entidad viviente creada específicamente para este enfrentamiento. ¿Pueden igualar nuestra potencia de fuego? Desconocido. Pero, almirante, no son solo naves. Son partes de un organismo más grande. Toda la flota devoradora funciona como una única inteligencia distribuida. Teron sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No se enfrentaban a un ejército de naves individuales. Se enfrentaban a una sola y vasta entidad que se había dividido en miles de componentes. A todas las naves, anunció por la red de comunicación de la flota. Recuerden su entrenamiento. Estas cosas intentarán predecir nuestras respuestas basándose en el análisis táctico lógico. No les den patrones que seguir. Confíen en sus instintos y adáptense a lo que sea que nos lancen. Almirante, llamó Jessica Boydawk desde el Iron Will. Mi tripulación está detectando algo más. Las naves devoradoras no solo se están acercando. Se están comunicando entre sí en tiempo real. Están compartiendo información sobre la composición y el posicionamiento de nuestra flota más rápido de lo que nuestros ordenadores pueden rastrear. Entonces no les daremos tiempo para analizar, decidió Teron. Todas las naves, patrón de ataque Caos 7. Sin formaciones predeterminadas. Sin tácticas estándar. Inventenlo sobre la marcha. La flota humana explotó en un movimiento desordenado que habría horrorizado a los comandantes militares tradicionales. Cada capitán de nave eligió su propio vector de aproximación, su propio objetivo, su propio método de ataque. El resultado fue un patrón de asalto táctico que desafiaba el análisis porque no había ningún patrón que analizar. El primer intercambio de fuego iluminó el vacío con energías que nunca antes se habían desatado en el espacio galáctico. Armas de los forjadores, refinadas por millones de años de desarrollo tecnológico, se encontraron con construcciones que incorporaban las capacidades defensivas de galaxias consumidas. Impacto directo en la formación devoradora alfa, informó la capitana Elena Starforge desde el Cosmic Hammer. Sus naves se están adaptando. Están cambiando sus configuraciones defensivas en tiempo real para contrarrestar nuestras armas. Eso era exactamente lo que esperaban. Los devoradores aprendían de cada ataque, cada táctica, cada estrategia empleada contra ellos. Pero las tripulaciones humanas habían sido entrenadas para exactamente esta situación. Cambien al patrón Delta 9, anunció Elena, y las armas de su nave de repente comenzaron a disparar en frecuencias y configuraciones completamente diferentes. En todo el campo de batalla, cada capitán humano estaba haciendo lo mismo, cambiando constantemente su enfoque para evitar que la flota devoradora se adaptara a sus tácticas. Era agotador, requería creatividad e innovación constantes. Pero estaba funcionando. La flota devoradora está sufriendo daños significativos, informó Marcus. Pero, almirante, están haciendo algo más. Las naves dañadas no se retiran, están siendo absorbidas por las que no están dañadas. Teron observó con fascinación y horror cómo las naves devoradoras heridas se fusionaban con sus compañeras, transfiriendo su conocimiento y capacidades antes de ser consumidas por completo. Cada eliminación hacía que las naves devoradoras restantes fueran más fuertes y adaptables. No son individuos, se dio cuenta la doctora. Starfall. Cada nave es solo una célula en un organismo más grande. Destruirla solo hace que el organismo sea más concentrado y eficiente.
Entonces los golpearemos más fuerte de lo que puedan adaptarse, decidió Teron. Todas las naves. Ataque coordinado Alfa a mi señal. Objetivo, la instalación principal de procesamiento. La flota humana de repente cambió de ataques individuales caóticos a un asalto perfectamente sincronizado sobre la construcción devoradora más grande. 63 naves de mando forjadoras y más de 400 naves aliadas concentraron su potencia de fuego combinada en un solo objetivo. El resultado fue espectacular. La estructura cristalina se hizo añicos bajo el asalto concentrado, su contenido de materia exótica explotando en una reacción en cadena que consumió a la mitad de la flota devoradora en cuestión de segundos. Pero la victoria tuvo un costo. Almirante, anunció susurro a través de nebulosas lejanas, sus formas de partículas brillando con patrones de comunicación urgentes. La destrucción de la instalación principal ha desencadenado algo. Estoy detectando perturbaciones masivas en el trasfondo psíquico en toda la galaxia. La pantalla principal cambió para mostrar lecturas de sensores de largo alcance en todo el borde exterior de la galaxia. Cada instalación devoradora se estaba activando simultáneamente. Flotas se lanzaban desde centros de procesamiento que habían estado inactivos durante meses. Lo sintieron, dijo la doctora. Starfall con creciente horror. La destrucción de una instalación ha despertado a toda la red devoradora. No atacamos solo a una fuerza local. Atacamos a un organismo galáctico. Liana estaba recibiendo comunicaciones prioritarias de todo el espacio humano. Almirante, el Comando de la Tierra informa de movimientos masivos de la flota devoradora. Ya no se dirigen a los mundos centrales. Se dirigen todos aquí. Las implicaciones golpearon a Teron como un golpe físico. Su exitoso ataque había pintado un objetivo en su flota que se podía ver desde toda la galaxia. Cada fuerza devoradora en el borde exterior ahora convergía en su posición. ¿Tiempo hasta la llegada de la flota principal devoradora? Preguntó. Aproximadamente 72 horas, calculó el centinela. La fuerza de la flota será abrumadora. Marcus estaba coordinando los informes de daños de la batalla. Perdimos 6 naves en el enfrentamiento. Almirante. La Stellar Pride, Cosmic Defiance, Quantum Storm, Nebula Walker, Starcruiser y Void Dancer. Bajas totales, aproximadamente 4.000 personas. 4.000 vidas perdidas en el primer gran enfrentamiento de la humanidad con los devoradores. Cada nombre representaba a alguien que se había ofrecido voluntario para defender la galaxia. Alguien que nunca volvería a ver su mundo natal. Almirante, llamó Jessica Boydawk desde el Iron Will. Recomiendo retirada inmediata a posiciones preparadas. No podemos luchar contra toda la flota devoradora en espacio abierto. Teron consideró sus opciones. Retirarse a posiciones defensivas y esperar a que el enemigo viniera a ellos. O, negativo, decidió. Nos quedamos y luchamos. El puente se quedó en silencio. Incluso sus oficiales más experimentados parecían sorprendidos por la decisión. Almirante, dijo cuidadosamente la coronel Chen. La flota devoradora entrante nos superará en número al menos 50-1. Quedarse aquí sería un suicidio. ¿Lo sería? Preguntó Teron. ¿O sería exactamente lo que no esperan? Señaló las pantallas tácticas que mostraban a las fuerzas enemigas que se acercaban. Miren sus patrones de movimiento. Están convergiendo en esta posición porque esperan que huyamos. Están planeando una operación de persecución y destrucción a través de múltiples sistemas estelares. La doctora Starfall comenzó a entender. Pero si nos quedamos y luchamos contra ellos aquí, concentrados en un solo lugar, volvemos su ventaja en su contra. Están trayendo cada nave en este sector galáctico a un solo lugar, terminó Teron. Si de alguna manera podemos dañar su capacidad de coordinarse como un organismo unificado. Los disruptores de resonancia cuántica, entonó de repente Cantor de resonancia. Las armas teóricas que mi pueblo ha estado desarrollando. Si pudiéramos desplegarlos contra una flota devoradora concentrada. Explíquese, ordenó Teron. Los devoradores funcionan como una conciencia distribuida, armonizó el ingeniero de la Confederación Cristalina. Sus naves se comunican a través del entrelazamiento cuántico a través de vastas distancias.
Si pudiéramos interrumpir esa comunicación, convertiríamos un organismo unificado en miles de naves individuales, se dio cuenta la doctora. Starfall. Naves que no pueden coordinarse, no pueden compartir información, no pueden adaptarse tan rápidamente a nuestras tácticas. ¿Cuánto tiempo necesitarían para modificar nuestros sistemas de armas?, preguntó Theron. Con la ayuda de la tecnología de los forjadores y la creatividad humana, 18 horas. Theron tomó su decisión. Háganlo. Todas las naves asuman posiciones defensivas alrededor de la instalación devoradora destruida. Vamos a presentar batalla aquí. Las siguientes 18 horas fueron las más intensas en la historia de la ingeniería humana. Cada nave de la flota trabajó frenéticamente para modificar sus sistemas de armas, incorporando la teoría cuántica de la Confederación Cristalina con la tecnología de los forjadores y el ingenio humano. Blackwater y Starfall coordinaron los equipos técnicos, empujando los límites de la ciencia conocida para crear armas que pudieran interrumpir los métodos de comunicación fundamentales de un organismo galáctico. Ingenieros de 17 especies diferentes trabajaron juntos con una cooperación sin precedentes, unidos por el conocimiento de que el fracaso significaba el fin de la conciencia en su galaxia. Almirante, anunció el centinela mientras las modificaciones se acercaban a su finalización. Los sensores de largo alcance detectan la llegada de la flota principal devoradora. Fuerza de la flota: aproximadamente 150.000 naves individuales. 150.000 naves contra menos de 500. Las probabilidades eran matemáticamente imposibles. ¿Están listos los disruptores cuánticos?, preguntó Theron. Todas las naves informan que los sistemas de armas modificados están en línea, confirmó Lianna. Pero, almirante, solo tendremos una oportunidad. Si los disruptores no funcionan o si los devoradores se adaptan a ellos. Entonces improvisamos, dijo Theron con calma. Es lo que mejor hacemos los humanos. La flota devoradora emergió del hiperespacio como una tormenta viviente. Sus naves fluían por el espacio en perfecta coordinación. La vista era aterradoramente hermosa. Miles y miles de naves moviéndose como una sola entidad, su forma cambiando y adaptándose a medida que se acercaban a las posiciones defensivas humanas. A todas las naves, anunció Theron por la red de comunicación de la flota. Saben lo que está en juego. Saben por qué estamos luchando. Todos los que han amado. Todo lo que hace que la vida valga la pena depende de lo que hagamos en las próximas horas. Hizo una pausa, mirando alrededor del puente a los rostros de su tripulación. Humanos y alienígenas que se habían convertido en más que colegas, que se habían convertido en una familia unida en la causa más importante de la historia galáctica. Hoy, le mostraremos al universo que hay cosas por las que vale la pena morir. Hoy, demostraremos que la conciencia, la creatividad y el amor son más fuertes que el hambre, el consumo y la destrucción. Hoy, presentamos batalla. La flota devoradora alcanzó el rango de armas, y el espacio explotó en la batalla más masiva de la historia de la galaxia. ¡Fuego!, ordenó Theron. Cada nave humana desató sus disruptores cuánticos simultáneamente, enviando ondas de energía de disrupción a través de la flota devoradora. Por un momento, nada pareció suceder. Luego, a través de la vasta formación enemiga, las naves comenzaron a flaquear en su coordinación. La unidad perfecta del organismo devorador se fracturó a medida que los enlaces de comunicación cuántica se cortaban. Naves individuales de repente se encontraron aisladas, desconectadas de la conciencia colectiva que había guiado cada una de sus acciones. «Está funcionando», gritó Marcus desde la estación táctica. La flota devoradora está perdiendo cohesión. Pero la victoria fue temporal. Incluso mientras miles de naves devoradoras luchaban por restablecer la comunicación, otras comenzaron a adaptar sus sistemas para compensar la disrupción cuántica. Se están adaptando más rápido de lo que esperábamos, informó la doctora. Starfall. Tenemos quizás 30 minutos antes de que contrarresten por completo los disruptores. Entonces haremos que esos 30 minutos cuenten, replicó Theron. Todas las naves, patrón de ataque Omega. Sin piedad, sin retirada. Todo lo que tenemos. La flota humana se lanzó a la formación devoradora interrumpida como lobos entre ovejas.
Durante 30 gloriosos minutos, las naves más avanzadas de la historia galáctica demostraron lo que la determinación humana podía lograr contra probabilidades imposibles. Pero incluso el ingenio humano y la tecnología de los forjadores tenían límites. Almirante, llamó Jessica Boydawk desde el Iron Will, su voz tensa por el esfuerzo. Se están adaptando. Las naves devoradoras restantes están restableciendo la coordinación. ¿Bajas?, preguntó Theron. 18 naves perdidas, 31 dañadas, informó Marcus. Pero, almirante, eliminamos más de 12.000 naves devoradoras. Les hicimos mucho daño. 12.000 naves enemigas destruidas en 30 minutos. Era una victoria increíble bajo cualquier medida. Sin embargo, todavía los dejaba superados en número por más de 100-1. Almirante, anunció el centinela. La flota devoradora se está preparando para un asalto final. Han reconfigurado sus tácticas para contrarrestar nuestros disruptores cuánticos. Una mayor resistencia resultará en la destrucción total de la flota. Theron estudió las pantallas tácticas, buscando cualquier opción que pudiera salvar a su gente. Su flota estaba rodeada, superada en número y enfrentando a un enemigo que se había adaptado a sus armas más efectivas. Entonces notó algo que lo hizo sonreír sombríamente. «Doctora Starfall», dijo en voz baja, «¿qué sucede cuando sobrecargas un disruptor cuántico?». Miranda levantó la vista de su consola, sorprendida. El disruptor explotaría, creando una cascada cuántica masiva que podría, ¡oh cielos! Exactamente. Si sobrecargamos cada disruptor de la flota simultáneamente, la cascada se propagaría a través del espacio-tiempo local, interrumpiendo la comunicación cuántica en múltiples sistemas estelares, armonizó Cantor de Resonancia con una comprensión repentina. El efecto sería devastador para cualquier conciencia distribuida en el área. Incluyéndonos a nosotros, señaló la doctora Starfall. La cascada destruiría cada nave en el área, tanto humana como devoradora. Theron asintió solemnemente. Lo sé, pero también paralizaría la red devoradora en todo este sector galáctico. Compraría a los mundos centrales años para prepararse para el próximo ataque. El puente se quedó en silencio mientras las implicaciones se asentaban. Theron estaba proponiendo que toda la flota humana se sacrificara para dañar las capacidades del enemigo. Almirante, dijo Lyanna en voz baja, esos son más de 90.000 personas. Cada tripulación humana, cada voluntario aliado que se unió a esta misión. Lo sé, replicó Theron. Y no le ordenaré a nadie que se quede. Cualquier nave que quiera retirarse mientras aún haya tiempo tiene mi bendición. Abrió un canal de comunicación para toda la flota. A todas las naves, aquí el almirante Blackwater. Voy a explicar nuestra última opción, y luego voy a pedir voluntarios. Durante los minutos siguientes, expuso la situación con honestidad y por completo. La flota humana estaba condenada. Podían morir luchando convencionalmente y no lograr nada, o podían caer de una manera que paralizaría al enemigo y salvaría miles de millones de vidas en los mundos centrales. La respuesta fue inmediata y unánime. Iron Will se ofrece voluntario, anunció Jessica Boydawk. Stellar Amer se ofrece voluntario, declaró la capitana Chen. Quantum Phoenix se ofrece voluntario, llamó el capitán Starforge. Una por una, cada nave de la flota se ofreció voluntaria para sacrificarse por el bien mayor. Almirante, anunció Crisel desde su puesto, su piel rosada brillando de orgullo. Las naves aliadas solicitan permiso para participar en la cascada cuántica. Las naves japerianas consideran un honor morir junto a los humanos en defensa de la galaxia. Susurro a través de nebulosas lejanas se arremolinó con una aceptación agridulce. Las naves etéreas cantarán la canción de la muerte de los héroes mientras nos unimos a la cascada. Nuestro sacrificio resonará a través de la conciencia cósmica por toda la eternidad. La forma cristalina de Cantor de Resonancia resplandecía con una luz decidida. Las naves de la Confederación Cristalina armonizarán su destrucción con precisión matemática. Haremos de nuestro final una obra de arte. Theron sintió lágrimas corriendo por su rostro al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Humanos y alienígenas, especies que solo recientemente habían aprendido a trabajar juntas,
Estaban eligiendo morir como una fuerza unida. A todas las naves, anunció, su voz firme a pesar de sus emociones. Inicien los procedimientos de sobrecarga del disruptor cuántico. Establezcan la iniciación de la cascada para una detonación sincronizada. Los siguientes minutos se dedicaron a la preparación para el sacrificio más heroico de la historia galáctica. Los miembros de la tripulación grabaron mensajes finales para sus familias. Los ingenieros ajustaron los cálculos de la cascada y los comandantes hicieron las paces con su decisión. «Almirante», dijo la doctora. Starfall en voz baja, «hay algo poético en esto. Los forjadores prepararon a la humanidad para ser los guardianes de la galaxia. Estos somos nosotros cumpliendo ese destino». «Cascada lista», informó Marcus. «Todas las naves informan que los procedimientos de sobrecarga están completos». Theron miró por última vez alrededor del puente a los humanos y alienígenas que se habían convertido en su familia durante su viaje por la galaxia. Habían comenzado como exploradores y se habían convertido en héroes. «Ha sido un honor servir con todos ustedes», dijo simplemente. «El honor fue nuestro, almirante», respondió Lyanna, hablando por toda la flota. Theron levantó la mano hacia el control de detonación. En unos segundos, crearía la explosión más grande de la historia galáctica, sacrificaría a casi 100.000 vidas y cambiaría el curso de la guerra contra los devoradores. «Por la galaxia», dijo en voz baja. «Por la galaxia», llegó la respuesta de 93.000 voces. Theron presionó el control. La cascada cuántica comenzó como una pequeña fluctuación en el espacio-tiempo, apenas detectable incluso por los instrumentos más sensibles. Luego creció, expandiéndose hacia afuera a la velocidad de la luz, interrumpiendo las estructuras cuánticas fundamentales que mantenían unida la materia. La flota devoradora no tuvo tiempo de reaccionar. Naves que habían sobrevivido al consumo de múltiples galaxias fueron destrozadas por fuerzas que operaban a nivel subatómico. La conciencia distribuida que había coordinado sus acciones se hizo añicos a medida que los enlaces de comunicación cuántica en docenas de sistemas estelares se cortaban. En el lapso de 30 segundos, la mayor fuerza militar del universo conocido fue reducida a escombros dispersos a la deriva en el espacio vacío. Pero la cascada no se detuvo allí. Continuó expandiéndose, interrumpiendo las instalaciones y redes de comunicación de los devoradores en todo un sector galáctico. Los centros de procesamiento se apagaron. Las flotas perdieron la coordinación. Y el avance inexorable hacia los mundos centrales se detuvo en seco. El sacrificio de la flota humana le había comprado tiempo a la galaxia. Años preciosos que podrían usarse para prepararse para la siguiente fase de la guerra. Cuando la cascada finalmente se disipó y el espacio volvió a la normalidad, una única baliza automática comenzó a transmitir desde el campo de escombros. Era un mensaje del almirante Theron Blackwater, grabado momentos antes de la detonación. A quien reciba esta transmisión, la humanidad ha tomado su decisión. Llegamos a las estrellas como exploradores y soñadores, pero morimos como guardianes y protectores. El enemigo puede ser vencido, pero solo si la galaxia se une como lo hicimos nosotros. Solo si cada especie elige luchar por algo más grande que ellos mismos. Fuimos preparados para este momento por fuerzas más allá de nuestra comprensión, moldeados por manos antiguas para ser la última esperanza de la galaxia. Hoy, demostramos ser dignos de esa confianza. Los devoradores pueden consumir materia y energía, pero no pueden consumir el espíritu humano. No pueden destruir el amor, la esperanza o la voluntad de sacrificarlo todo por los demás. La guerra no ha terminado. Pero hoy, le mostramos al universo que algunas cosas son más fuertes que el hambre. Algunas cosas valen la pena morir por ellas. Aquí el almirante Theron Blackwater de la Flota de Defensa Terrana. Cambio y fuera. Díganles que mantuvimos la línea. La baliza continuó transmitiendo durante semanas, llevando la noticia del sacrificio de la humanidad a cada rincón de la galaxia. El mensaje encendió algo que los devoradores nunca habían encontrado en su conquista de galaxias anteriores. Una resistencia unificada y decidida que eligió luchar en lugar de huir. Especies que habían reñido durante milenios de repente encontraron una causa común. Antiguos enemigos se convirtieron en aliados frente a una amenaza que empequeñecía sus conflictos insignificantes.
La galaxia comenzó a unirse como nunca antes, inspirada por el ejemplo de una especie joven que había elegido una muerte heroica en lugar de la supervivencia. Los devoradores habían ganado la batalla, pero al hacerlo, habían despertado algo para lo que no estaban preparados: la voluntad combinada de toda una galaxia decidida a sobrevivir. La mayor victoria de la humanidad se lograría no a través de armas superiores o brillantez táctica, sino a través del simple acto de demostrar que algunas cosas valían la pena morir por ellas. La guerra por la galaxia apenas había comenzado. Epílogo. 20 años después de la batalla de Epsilon Eridani, la capitana María Blackwater-Chen se encontraba en el puente del nuevo buque insignia, la Promesa de Teron, observando cómo las flotas combinadas de la Alianza Galáctica se posicionaban alrededor del último bastión conocido de los devoradores. Era la hija del almirante Teron Blackwater, nacida después de su sacrificio y criada con las historias de los mayores héroes de la humanidad. La galaxia había cambiado drásticamente en las 2 décadas desde la cascada cuántica. El sacrificio de la primera flota humana había inspirado un nivel de cooperación y unidad que nadie había creído posible. Humanos, japerianos, miembros de la Confederación Cristalina, etéreos y docenas de otras especies ahora trabajaban juntos como verdaderos iguales en la defensa de la conciencia misma. ¿Estado de la flota?, preguntó María. 1200 naves de 43 especies diferentes, informó el comandante Alex Stormwind, hijo de la legendaria Lyanna Stormwind. Cada nave está tripulada por equipos de especies mixtas, entrenados en las tácticas de improvisación desarrolladas por la primera flota. Las nuevas naves eran una maravilla de la ingeniería cooperativa, tecnología de los forjadores mejorada por la física de la Confederación Cristalina, sistemas de navegación japerianos, redes de comunicación etéreas y la imprevisibilidad humana, todo integrado en un todo unificado. Doctora Boydawk, análisis de la instalación devoradora. La doctora Jennifer Boydawk, hija de la capitana Jessica Boydawk, consultó sus instrumentos. Es su último centro de procesamiento importante en esta galaxia. La inteligencia sugiere que se están preparando para un último intento de abrirse paso hasta los mundos centrales. Entonces lo terminaremos aquí, decidió María. Todas las naves. Formación de ataque Blackwater 7. Sin piedad para aquellos que devorarían la galaxia. La batalla que siguió fue rápida y decisiva. 20 años de preparación, avance tecnológico y cooperación sin precedentes habían creado una fuerza militar que los devoradores no podían contrarrestar. Naves que se adaptaban a las tácticas enemigas más rápido de lo que el enemigo podía analizarlas. Tripulaciones que luchaban con la creatividad desesperada de seres que defendían todo lo que apreciaban. Cuando la última construcción devoradora fue destruida, un grito de júbilo se elevó desde 1200 naves, representando el triunfo de la conciencia sobre el consumo, de la creatividad sobre la destrucción, del amor sobre el hambre. Aquí la capitana María Blackwater-Chen a todas las naves, anunció por la red de comunicación de la flota. La amenaza devoradora a nuestra galaxia ha sido eliminada. Los hijos de Terra, los herederos de los forjadores y todos nuestros aliados han demostrado que algunas cosas no pueden ser consumidas. Hizo una pausa, pensando en su padre y en todos los héroes que se habían sacrificado para hacer posible este momento. Hoy, honramos la memoria de aquellos que mantuvieron la línea. Hoy, demostramos que su sacrificio no fue en vano. Hoy, aseguramos la galaxia para todas las generaciones futuras. Mientras las flotas combinadas comenzaban su viaje de regreso a docenas de mundos diferentes, un nuevo capítulo en la historia galáctica comenzaba. La humanidad había encontrado su lugar entre las estrellas, no como conquistadores o exploradores, sino como guardianes y protectores de la vida misma. La antigua nave que solo había respondido a una voz humana tenía razón. La humanidad estaba lista para cumplir su destino. Se habían convertido exactamente en lo que la galaxia necesitaba. Líderes que podían unir a diversas especies en una causa común, guerreros que podían enfrentar probabilidades imposibles con una determinación inquebrantable, y guardianes que sacrificarían todo para proteger el precioso don de la conciencia. La guerra había terminado. La galaxia estaba a salvo. Y en los vastos archivos de las naves de los forjadores, un simple mensaje continuaba reproduciéndose para cualquiera que deseara escucharlo.
encontramos una nave antigua que solo respondía a una voz humana. Al final, descubrimos que la nave no era el milagro. Nosotros lo éramos. La voz que esperaba no era solo humana. Era la voz de la esperanza misma.